Una vez más le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por permitirnos estar en su casa y seguir aprendiendo de su palabra. En esta oportunidad, amado, quiero llevar una reflexión sobre este texto de Juan capítulo 12, del verso 37 al 43, el cual le puse por título de la siguiente manera: la incredulidad frente a la gloria de Dios. La incredulidad frente a la gloria de Dios. Imaginémonos por un momento lo que cada uno de nosotros somos sometidos en la actualidad: a la presión social. Y quizás algunos de los que están aquí presentes, su situación en el trabajo, que muchas veces la misma presión de llevarlos a hacer cosas que no le agradan al Señor, o de tratar de no llevar el mensaje del Señor porque de repente sientes temor de que te puedan aislar, de que no te tomen en cuenta. Y muchas veces esa misma presión es la que lleva a muchos creyentes a permanecer en silencio. Y muchas veces lo mantienen allí apartadito. En este caso, vemos allí la palabra en Juan, en ese capítulo 12, que era el tiempo de que Jesús estaba cerrando allí su ministerio terrenal. Estaba ya terminando su ministerio, y sin embargo había la presión de quienes, de los sacerdotes, sobre la parte religiosa y sobre la parte política y social, legal, los fariseos. Sin embargo, el Señor Jesús, notamos que le había dicho en el verso 35, dice que aún por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y hasta allí es el ministerio del Señor, porque lo que venía después era simplemente entregar su vida en sacrificio vivo. Sin embargo, le está hablando nada más y nada menos que al pueblo judío. Fíjense, al pueblo judío, a los judíos le está hablando. Y dice la palabra que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué ocurría? Que no creían en él. Y esto no era nada nuevo, porque en la antigüedad, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, ¿cómo se manifestaba la Shekinah del Señor? Se manifestaba a través de una nube de día y de una columna de fuego de noche. Aún el Señor haciéndole los milagros al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué pasaba con ellos? Que no creían. ¿Acaso no está sucediendo igual en la actualidad? Que el Señor sigue haciendo los milagros en la vida de muchos de nuestros familiares, amigos y aún de los mismos creyentes. Y el creyente sigue haciendo lo mismo y sigue siendo el mismo. No cambian.
¿Por qué? Sencillamente piensan que la vida cristiana es simplemente ir a una iglesia, sentarse, es simplemente leer la Biblia o simplemente llevar un mensaje, no importa la condición en la cual estemos delante del Señor. ¿Por qué? Porque muchos de los que están aquí vienen de la tradición católica. Y el catolicismo, simplemente la gente iba los domingos a la iglesia. ¿Por qué muchos hermanos no se presentan en los estudios bíblicos, en los discipulados? Porque eso no tiene importancia. Pero el domingo sí tiene importancia. ¿Pero por qué? No culpamos a nadie, sino culpamos simplemente a un esquema que ya está en nuestra mente. Y el esquema es que podré faltar en cualquier otra parte, pero el domingo no falto. Por allí, entonces caemos en lo religioso. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, porque en primer lugar asoma la idea de la incredulidad del pueblo judío. Y así como estaba el pueblo judío, de repente en la actualidad hay muchos que son incrédulos. Hay muchos que no están creyendo realmente en el Señor. Lo primero, las señales no garantizan la fe. Recordemos por un momento el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viendo señales del Señor. Pregunto, ¿eso les produjo la fe a ellos? ¿Acaso en la actualidad el Señor no ha hecho muchos milagros a las personas del mundo? ¿Y dónde están? En el mundo. Algunos, el Señor ha tratado con ellos en privativa de libertad y después que salen, ¿qué ocurre? Van al mundo. Y el Señor obrando de una manera maravillosa y protegiéndolos. Y algunos se escudan en la parte religiosa, en las cárceles, para protegerse de los demás. Pero simplemente, ¿por qué? Porque conviene. ¿Y cuántos creyentes en la actualidad no están en el mismo tono? ¿Será que estamos caminando en esa misma dirección que caminaron los judíos en determinado momento? Pero fíjense el detalle, dice la palabra, pero a pesar de que había hecho ¿qué? ¿Tantas qué? Tantas señales. ¿Pero qué? ¿Las señales las había hecho aparte el Señor? Las había hecho delante de ellos. Ojo, y estamos hablando en este momento de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya venía sanando, venía haciendo muchos milagros. ¿Se recuerda aquella mujer del flujo de sangre? ¿Se recuerda de aquel hombre de la mano seca? ¿Se recuerda de aquella dama encorvada? ¿Se recuerda de aquellos ciegos? ¿Se recuerda de aquel leproso? Amado, ¿qué más señales? Y la señal más radical que el Señor mostró fue manifestar la salvación a su pueblo. Y sin embargo, ¿de qué valió para muchos? Nada. ¿Por qué? Porque sencillamente todavía el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Y el Mesías lo tuvieron enfrente, caminó por sus calles, hizo muchos milagros. ¿Y qué ocurre? Que todavía lo siguen esperando.
Pero la palabra del Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin embargo, aquí la incredulidad estaba bastante fuerte. Entonces, la realidad de la incredulidad, a pesar de las obras que el Señor había hecho, a pesar de que Él había hecho tantas señales delante de ellos, dice el texto, no creían. Fíjense, no creían. No basta ver los milagros para creer. La fe requiere la obra del Espíritu Santo y una respuesta del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque es el Señor que toca el corazón y lo transforma. Es el Señor que hace y pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Algunos esperan un milagro. Algunos esperan la manifestación gloriosa del Señor. Pero resulta que esa manifestación gloriosa ya Él la hizo en el momento que usted le confesó a Él. Amén. La fe como entrega, no como espectáculo. Ojo. Un testigo que asiente un milagro, pero que no entrega su vida al que realiza el milagro. Qué tremendo. El Señor viene y me hace un milagro, pero yo no le entrego mi vida. ¿Pero por qué? Porque sigo caminando igual que antes. Pero cuando el Señor hace un milagro en mi vida cambia totalmente. La gente quiere ver espectáculos, quiere ver señales, prodigios. Pero el Señor Jesús lo dijo, esta generación demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Y Jonás cuántos días tuvo en el vientre del pez? ¿Y cuánto estuvo el Señor en la tierra? ¿Sepultado? ¿Cuánto tiempo? Y al tercer día resucitó para gloria del Padre. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. Entonces la pregunta sería para nosotros, los creyentes, ¿qué tan dispuestos estamos a recibir a Cristo como Señor y a confesarlo incluso cuando no hay un alarde social? Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos en el trabajo, en la calle y donde estemos, decir que Cristo es nuestro Señor, sin importar lo que la gente pueda pensar? Porque el que tiene que pensar sobre nosotros es el Señor. Y a quien tengo que agradar no es a la gente, es al Señor. Amén. Pero muchas veces nos cohibimos. ¿Por qué? Por la misma presión social. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Aquí no pueden existir los cristianos a la secreta. No. Deben ser cristianos como cartas leídas al mundo, como dice Pablo a los Corintios. Así que, amados, lo segundo, la soberanía de Dios en la ceguera y en la apertura
de los ojos de los creyentes. Aquí el Señor cita a un profeta mayor del Antiguo Testamento, nada más y nada menos que al profeta Isaías. Verso 38 dice de la siguiente manera: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció ¿qué? ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y ¿qué más? Y entiendan con el corazón. ¿Y qué más? Y se conviertan y yo los sane. Vean el detalle. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Dios en su soberanía hace como Él desea. Amén. Puede cegar o puede abrir los ojos con un propósito redentor. Qué tremendo la soberanía del Señor. La incredulidad no sorprende a Dios, sino que revela la necesidad de un llamamiento divino. Amado, esto nos recuerda que en determinado momento, cuando el Señor envió a Moisés con su hermano, ¿quién era el hermano de Moisés? Aarón, que lo envía delante de Faraón. ¿Qué ocurría? El Señor los enviaba, pero el Señor hacía otra acción en el corazón de Faraón. ¿Qué ocurría? Le endurecía el corazón a Faraón. Y algunos pensarán: oye, pero nuestro Dios es tremendo. ¿Cómo va a ser posible? Envía a Moisés con su hermano a hablarle para que libere al pueblo, pero a su vez el Señor venía y endurecía el corazón de Faraón. Me dice: pero ¿qué estás jugando, Señor? ¿Por qué lo estás haciendo? Algunas veces nosotros, sin querer queriendo, juzgamos al Señor. ¿Verdad que sí? Porque si el Señor lo está haciendo, es porque el Señor tiene un propósito grande para hacerlo. Algunas veces nos ocurren tantas cosas en la vida que uno dice: ¿por qué me está ocurriendo esto? Y algunas veces decimos: Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando por esto? Y algunas veces le decimos al Señor: pero Señor, yo no estoy haciendo nada, y sin embargo estoy pasando por esta situación. Debemos de darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él está obrando en nuestra vida. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y esto es conforme al propósito por el cual somos llamados. Así que no se preocupe si está atravesando alguna situación crítica en su hogar, en su vida, sea de salud, sea financiera, sea espiritual. El Señor está obrando en tu vida. Amén. Así que no se ponga de terco a decir: Señor, ¿por qué? Porque sencillamente, en su soberanía, escuche bien, Él hace como Él quiere. No hace como nosotros queremos. Imagínense ustedes, nosotros queríamos que nuestra amada nación fuera una nación próspera, que no faltara nada.
que cada uno de nuestros familiares que están fuera de esta nación estuviesen nuevamente aquí con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor permitió toda esta situación. Y sin embargo, muchos de los que estamos aquí sufrimos por familiares que están fuera. Pero eso no va a ser siempre. Porque el Señor, su mano poderosa, vendrá nuevamente sobre nuestra nación a restaurarla. ¿Cuántos lo creen? Así que, amado, el Señor, en su soberanía, cegó al pueblo. Y fíjense el detalle. Dice el verso 40. ¿Cegó los ojos de quién? De ellos. ¿Pero quiénes ellos? Los judíos. Vean los detalles. ¿Y qué más hizo el Señor? Endureció su corazón. Pregunto, ¿algunas veces usted no le ha hablado a la gente? Y usted le habla de Cristo y le habla de Cristo, ¿y qué ocurre? Esa gente más durísima. Nosotros los orientales tenemos un dicho muy popular. Fulano de tal es más duro que sancocho de pato. ¿Verdad que sí? Pero yo cambié ese dicho y digo, fulano de tal es más duro que sancocho de tuerca. ¿Cuándo se va a ablandar? Sin embargo, debemos seguir insistiendo en llevar el mensaje de la palabra. No importa si esa persona tiene su corazón endurecido. ¿Por qué? Esto lo está permitiendo el Señor. Pero nosotros, en nuestra humanidad, lo primero que hacemos, ya no le voy a hablar más. Ya yo me cansé. Pero el Señor se cansó por ti. ¿Qué podemos hacer por el Señor? ¿Qué debemos hacer por Él? Alguno en la sabiduría humana va a decir inmediatamente, pero ¿qué puedo hacer yo por el Señor si Él lo hizo todo? Pero ¿qué dice el profeta Isaías? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, la palabra del Señor debe ser anunciada. Amén. ¿Y cuánto estamos dispuestos a anunciar la palabra del Señor? Debemos hacerlo. No importa si la otra persona tiene el corazón endurecido, pero hay que hacerlo. Porque el Señor tiene propósito. Vean el verso 40 que dice, para que no vean con qué y no entiendan con qué. ¿Y qué ocurre? Y se conviertan y yo los sane. Hay una humanidad que está enferma. Y la humanidad enferma es porque tiene un virus tan terrible que ninguna vacuna hecha por el hombre la puede sanar. Esta enfermedad, que muchas veces llega a ser inmune, la Escritura la llama pecado. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los romanos, dice en el verso 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero solamente existe una vacuna, un antídoto. Y este antídoto es nada más y nada menos que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que viene y nos limpia
de todo pecado. Viene y perdona nuestros pecados. Y lo maravilloso del Señor es que esos pecados los echa a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. El ser humano es diferente. El ser humano perdona, pero al ratico recuerda. Y lo tremendo de todo esto es que lo viven recordando y sacando cada día de nuestra vida. Y los que están casados, ay Dios mío, las esposas se lo van a recordar siempre. Es tremendo. Dios bendiga la memoria de las esposas. Son tremendas. Pudo haber pasado en el año 1600, pero lo sacan a relucir en la actualidad. Yo las llamo las buzas especialistas. ¿Por qué? Porque se van a lo profundo del mar y allá buceando sacan lo que pasó hace años. Y eso es justo. ¿Es justo? Pregunto. No. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo sacamos? Y si lo sacamos es porque realmente no hemos perdonado. Porque si eso produce dolor en el corazón del ser humano, es porque no se ha perdonado. Es porque todavía esa espina puya, hinca. Es que esa puya está todavía allí. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra que debemos echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Yo debo entregar todo en las manos del Señor. Amén. No escucho casi las damas. Amén. Ah, ok. Ya saben, esposa, no se equivoquen. Valoren al esposo que tienen. Porque en determinado momento, ese esposito que ustedes lo ven allí, guapo, barrigoncito, como sea, en determinado momento llega a su punto aquí, ¿y qué va a querer? Huir. Valórenlo. Ámenlo. Aconséjenlo. Habrán algunos que dirán eso. Pero recuerden que el Señor endurece el corazón. Puso ceguera sobre ellos. Así que, amado, ¿cuál era el propósito del Señor para permitir esta ceguera y este endurecimiento sobre su pueblo? ¿Y saben cuál era realmente la finalidad de la ceguera que el Señor puso sobre el pueblo? Escuche bien, porque detrás de esa noticia terrible viene una noticia maravillosa: abrir el camino hacia la gracia. Abrir el camino, ¿para quién? Para su Hijo Jesucristo, el único camino y medio de salvación. Amén. Es Jesús quien viene a sanar el corazón, que viene a abrir nuestros ojos, que viene a convertir nuestro corazón, a limpiarlo, a purificarlo, a sanarlo. No podían ver con los ojos ni entender con el corazón, no podían convertirse y no podían ser sanos. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53 dice claramente que Jesús llevó nuestras enfermedades
y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Ese varón experimentado en quebranto, y que el Señor lo cambió para que nosotros le deseemos. Como raíz seca, así lo muestra el profeta Isaías. Ese Jesús vino a darnos la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto alaban al Rey? ¡Aleluya! Y ahora viene el tercer punto. La gloria de Cristo frente a la visión de Isaías. Isaías tuvo su visión allá en el capítulo 6 del profeta Isaías. Sin embargo, aquí vemos que Isaías vio su gloria y habló de él. Verso 41. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ay, Dios mío. ¿Y acerca de quién? Acerca de Jesús. Vean los detalles. Allá en el Antiguo Testamento no lo entendemos, pero el Nuevo Testamento da respuesta clara sobre quién se habla. Y aquí el verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Amado, la revelación de Jesús es la culminación de la esperanza profética. Todos los profetas hablaron sobre Jesús. Desde el principio de la creación. ¿Cuál fue la primera palabra profética que se encuentra en la Biblia que habla sobre Jesús? Yo diré, ¿dónde se encuentra? Génesis. ¿Y qué dice al respecto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de ¿quién? De la mujer. ¿Y quién era la simiente de la mujer? Y la pregunta sería, ¿la mujer tiene simiente? Fíjense que al principio una palabra profética aquí y algo milagroso. ¿Cómo fue el advenimiento de Jesús? ¿Qué ocurrió en María? ¿Se llegó a hombre alguno? Vino el Señor y depositó su semilla en ella. Y nace Jesús de una virgen, dando cumplimiento a la palabra profética del principio. Es decir, desde el principio se viene hablando de Jesús. Y llegamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. ¿Y qué ocurre? Sigue hablando de Jesús. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el último profeta según la Biblia? Y el Señor vino y estableció sus parámetros. Y no lo hizo delante de un pueblo ajeno, sino delante de su pueblo. Hasta allí dura el ministerio del Señor. Pero le entrega unas directrices muy puntuales. Y les da a entender que el profeta Isaías venía hablando ¿de quién? De Cristo. Y allí en el verso 41 es demasiado específico. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que, amado, la gloria de Cristo frente a la visión de Isaías, la presencia de la fe ahora
entre los gobernantes y la confesión social. Vean el siguiente versículo, verso 42. Con todo eso, aún los gobernantes, ¿qué ocurrió? ¿Creyeron en quién? En Cristo. Pero aquí viene a ocurrir algo que muchas veces ocurre en algunos creyentes. Dice la palabra que con todo y eso, aún los gobernantes y muchos creyeron en él, pero ¿a causa de quién? ¿Qué ocurría? No lo confesaban. Estaban los legalistas allí, huyendo. Estaba la parte religiosa, tratando de frenar las palabras del Señor. Pero pregunto, ¿las palabras del Señor podrán frenarse? Cuando la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero más mis palabras. Es decir, la palabra del Señor se va a cumplir y se está cumpliendo. Amén. Y se cumplió en tu vida y en la mía. Así que, amados, los gobernantes tenían allí ese desafío de que esa fe, que esa creencia fuese manifestada públicamente. ¿O acaso no recuerdan aquel hombre que llegó al Señor de noche a escondida? ¿Cuál fue ese hombre? Un principal de la sinagoga, Nicodemo. Y sin embargo entendió las palabras que el Señor le estaba diciendo. No, eran difíciles. El Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué ocurre? Este hombre no entendía lo espiritual. Este hombre comienza a decirle al Señor, ¿acaso uno puede entrar otra vez al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Dios mío. Como dicen por allí, póngale cero. ¿Cómo va a ser posible no entender esa situación? Sin embargo, algunos se llegan a Jesús a escondida. Y no solamente que se llegan a Jesús a escondida, sino que siguen a escondida. En su trabajo no saben que es creyente. En la universidad no saben que es creyente. En el liceo no saben que es creyente. En tu barrio no saben que es creyente. Y algunas veces la gente llega al punto de avergonzarse del Evangelio. Pero Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo yo avergonzarme de mi Cristo? Que me ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Has manifestado tu creencia delante de los demás? No responda, solo analícelo. Algunas veces la gente se va a dar cuenta que usted es creyente y lo va a decir. ¿Pero saben por qué? Por su conducta, por su fruto. Sin necesidad muchas veces de decir, mira, yo soy creyente. Mire, yo me congrego por allá. Al creyente se le va a salir lo cristiano. Va a reflejar a Cristo en su rostro. Va a reflejar a Cristo en su conducta, en sus acciones. Amén. Y el que no, va a reflejar la otra conducta. Así que, amados, estos gobernantes estaban en 3 y 2 allí. Si creer o no creer. Manifestar la creencia o no manifestarla.
La fe que no se confiesa públicamente es una fe que aún está en proceso. El costo social no debe vencer la fidelidad a Cristo. ¿Por qué muchos no confiesan al Señor públicamente? Porque piensan en una palabra que utilizaron los griegos hace un montón de siglos atrás. Esa palabra es ostracismo. Y dice, ¿qué es eso, pastor? El ostracismo lo utilizaron los griegos en la antigua griega, en el estado político. De esto habló el profeta, ningún profeta, filósofo, Aristóteles. ¿Y quién lo implementó? Clístenes. ¿Y en qué consistía? En aislar a la persona. Si tú no eres de mi grupo social, si tú no eres de mi grupo político, usted está fuera. ¿Por qué Nicodemo no logra ir a Jesús de día y que la gente lo viera y que él pueda manifestar esa creencia? Porque tenía miedo al rechazo social, tenía miedo a que lo aislaran los demás. Y ese ostracismo estaba siendo aplicado, escuchen bien, en el año 5 antes de Cristo. Es decir, que antes de Cristo ya venían haciendo esto. Y por eso muchas veces los creyentes no manifiestan su creencia, su fe delante de los demás. ¿Por qué? En la universidad un joven que manifiesta la creencia en el Señor, ¿qué ocurre? Comienzan a aislarlo. No lo toman en cuenta. Ahorita el ostracismo se aplica de una manera bárbara en la actualidad. E inmediatamente no vamos a meter en el grupo a la cristiana, no. Porque esa viene a hablar de Cristo. En el trabajo vamos a comer nosotros, es el cristiano allá. Y muchas veces sucede. Así que era difícil para esta gente mostrar allí, porque tenían miedo a ser rechazados por los demás. La pregunta es, ¿cuánto valoramos la aprobación humana frente a la gloria de Dios? Hay muchas personas que desean la aprobación del hombre, aman la aprobación del hombre y se olvidan de la gloria de Dios. Vean los detalles. Verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de quién? De los fariseos, no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y verso 43. Porque amaban más que la gloria de Dios. Eso ocurre. ¿Será que está ocurriendo en nuestras vidas? Y último punto, la gloria de los hombres versus la gloria de Dios. ¿Cuál tomamos nosotros? Llegó un momento que Pedro y Juan oraron por aquel hombre que estaba en la entrada de la puerta de la Hermosa. ¿Se recuerdan aquel cojo? Que los apóstoles le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y salió ese cojo
derechito, saltando y gozándose en el Señor. Después, ¿qué ocurrió? Ay, estos son los que tienen alborotado la situación. Ustedes no pueden estar hablando más de Jesucristo. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Es necesario? ¿Es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Prefiero la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Porque la gloria de los hombres es pasajera, pero la gloria del Señor es eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Rey? Entonces, la raíz de la incredulidad es la motivación humana. Muchos se sienten motivados a que los demás le digan: oye, qué bien lo hiciste, qué chévere, o mira, oye, cómo has crecido, todo fino, todo chévere, vente, ahora sí perteneces a mi grupo. Oye, allí los estudiantes se ponen grandísimos. Vente, ahora sí, si tú perteneces a mi grupo, el viernes no vamos a entrar a clase y tenemos una pequeña fiesta por allá. Eso va a haber de todo. Desde licor hasta una sorpresa. La sorpresa, la droga. ¿Y qué preferimos nosotros? ¿No debemos preferir a Dios primero que ante esas cosas? Pero como ya caíste en el agrado de la gente y esperaste esa aprobación por años, te vas a hundir. Y solamente la misericordia de Dios podrá sacarte de ese mundo. Solamente la manifestación gloriosa de nuestro amado Jesús podrá sacarte de ese hueco profundo en el cual estás sumergido hasta el momento. Por tomar la gloria de los hombres y rechazar la gloria de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿qué motiva nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras alianzas? ¿Será que estamos siendo motivados por el Señor? ¿O será que estamos siendo motivados por nuestras propias concupiscencias? ¿Qué haces para decidir? ¿Piensas en el Señor o piensas en ti mismo? ¿Estamos pensando en nosotros? Imagínense a alguien que un médico le diga: mira, te quedan 5 meses de vida. ¿Qué va a ocurrir con esa persona? ¿Qué impacto va a tener esas palabras sobre esa persona? Si estaba bien, ¿qué va a ocurrir? Se pone peor. Pero si es creyente, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién tiene la última palabra para el creyente? ¿El médico o el Señor? ¿A quién le debo creer entonces? ¿Estamos viviendo por fe? ¿O estamos viviendo por vista? Es delicado. Si debemos vivir por fe, vamos a vivir por fe. Ojo, no estoy diciendo que si nos enfermamos no podemos ir al médico. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que creerle a Dios en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Amén. Así que el llamado es a una fe que se confiesa y que cuesta, hermano. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Quién es? Jesucristo. ¿No lo dice Hebreos capítulo 12?
Lo dice, ¿cierto? Pero lo más maravilloso que dice Hebreo, y teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! Es en Jesús que debe estar puesta nuestra mirada. Es en Él, el autor de nuestra fe. Amén. Así que el llamado es a eso, a una fe que pueda ser confesada, a una fe que tiene valor. Por eso está ese conflicto entre esas dos glorias. Pero la gloria de Dios se asocia a la majestad, a la santidad, a la verdad y a la salvación ofrecida en Cristo Jesús. Aleluya. La gloria de los hombres está asociada al reconocimiento, al estatus social, a la aceptación, al cumplimiento de las expectativas sociales, a las expectativas del mundo. Y nosotros debemos estar bajo las expectativas de nuestro Dios. Amén. Así que Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, el cual es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aleluya. ¿Será que estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Es la voluntad del Señor nuestras decisiones? ¿He orado por eso? ¿He caminado en línea recta con Él? ¿O he pensado en hacer las cosas conforme a mis propios deseos? ¿Será que quiero que la gente me apruebe? ¿Será que hay mucha gente con la autoestima bajo? ¿O será que estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Así que, amado, muchas veces la aprobación de las demás personas se convierte en idolatría para aquel que la espera, porque le importa más el ser aprobado por las personas que ser aprobado por Dios. Algunas veces pensamos y caemos en la idolatría de la aprobación social, aún en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunas veces pensamos nosotros en nuestra propia humanidad: yo trabajo por el Señor, hago tantas cosas por el Señor, pero nadie me reconoce nada. ¿Habrá alguien que ha pensado así? Y tanto que me doy por los demás y nadie se da por mí. ¿Acaso eso no llega a la mente de nosotros en determinado momento? ¿Acaso eso no se traduce en aprobación social? Y debemos de tener mucho cuidado, porque si hay alguien que debe reconocer nuestro trabajo, nuestras acciones, es el Señor. Y el Señor Jesús en determinado momento lo dijo: entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, ¿y qué va a hacer el Señor? Te recompensará en público. Y algunas veces algunos no entran al aposento
pero quieren reconocimiento público. Qué tremendo, ¿no? Y confundimos eso con el honor que habla la Biblia, que debemos reconocer a los que trabajan en el Señor. La gloria del Señor es la que llena. La gloria del Señor es la que transforma. La gloria del Señor es la que necesitamos en nuestra vida. Amén. Concluyo. La incredulidad ante la gloria de Jesús no es una falta aislada de información, ojo, sino una tensión profunda entre la gloria de Dios y la aprobación humana. En este pasaje que leímos, las señales de Jesús no obligan a la fe. La fe es una obra de la gracia que abre los ojos y transforma el corazón. El Señor en Hebreo nos dijo claramente que sin fe y que el que busca al Señor debe entender que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que, amado, la fe auténtica confiesa a Cristo, aun cuando ello conlleva un costo social, aun cuando pueda ser rechazado por los demás. Pero prefiero ser rechazado por los demás y no en aquel día que me diga el Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor nos dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que nos diga el Señor: ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Rey? Aleluya. Así que la gloria de Dios es la respuesta adecuada, esa adoración que debemos tributarle a Él. Amén. La fe en Cristo, la obediencia y una vida que refleje su carácter para que otros puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Amén. No que la gente diga: no, yo sé como fulano de tal, mejor me quedo así. Que pueda decir la gente: oye, yo quiero ser como Omar, yo quiero ser como Alexander, yo quiero ser como Miguel, yo quiero ser como Fernando, yo quiero ser como Marilu, yo quiero ser como Rosario. ¿Pero por qué? Porque aman a Dios y no le hacen daño a nadie. Porque buscan de Dios y ellos sí son personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. Así que, amado, el Señor manifestó la incredulidad allí en el pueblo, cegó los ojos, endureció el corazón para abrir camino al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para que nos diera la salvación y la vida eterna. Amado, Dios les bendiga grandemente. Y que el Señor siempre reciba la gloria por los siglos de los siglos. Amén.